siguiendo buscando su salvación. Y nosotros no veremos que somos afligidos y menesterosos, porque dicen, y estoy afligido y menesteroso. Cuando David decía esto, era porque él se sentía tan mal, porque Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y entonces dice, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Y a veces nosotros, el mundo, es un Saúl, el mundo a veces nos quiere matar, nos quiere venir a dañar, nos quiere venir a quitar la paz, quitar ese gozo, esa alegría. Entonces, hoy vamos a estar gozosos y alegres. Y mañana y pasado, porque nosotros estamos buscando al Dios Todopoderoso, a nuestro Yeshua Hamashia. Bueno, Amén. démosle gracias a Dios, diciendo, Santo Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias infinitas por todo lo que tú nos has dado hasta este día. Hemos dicho que queremos agradecer. Tú no te queremos pedir, solo te queremos agradecer. Solo te queremos dar gracias absolutas por todo lo que tú has hecho por nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Gracias, Dios, porque tú siempre eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, porque sin ti, Padre Santo, hoy no seríamos absolutamente nada. Gracias, Dios, porque hoy te plació darnos vida y sabemos que tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Dios, porque siempre nos has puesto una mesa y has aderezado mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Gracias, Dios, porque sabemos que nuestras alacenas nunca se vaciarán. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estarás siempre cuidando nuestras vidas, nuestras almas y nuestros cuerpos. Nos estarás quitando de toda enfermedad, de todo engaño, de toda malignidad, de toda falsedad, de todo aquello que nos pueda apartar de tu presencia, Padre y Señor mío. Gracias, Dios, porque nos has dado discernimiento y sabiduría. Gracias, Dios, porque tenemos entendimiento. Gracias, Dios, porque sabemos que sin ti nada es posible. Gracias, Dios, porque sabemos que tú has siempre hecho todo lo posible para que tu pueblo se una, Padre y Señor amado. Gracias, Dios, porque estamos aquí hoy dándote a ti toda honra, alabanza y oración. Y gracias, Dios, porque nos sigues cuidando, Padre Santo. Nos sigues evitando que la mano destructora, el maligno, caiga sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestras propiedades, sobre todo lo que tú nos has dado, Padre Santo, para que nosotros hagamos perfecta mayordomía, Padre y Señor amado. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y millones de millones, gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho. Y bienvenido seas a este día, a la presencia de cada uno de nosotros, porque a ti te creemos, solo a ti te creemos, y sabemos que el maligno no tiene ni arte ni parte en nuestras vidas, porque eres sordo, ciego, muy inoperante, y no nos podrá tocar, porque gracias a ti que vas delante de nosotros como poderoso gigante, vas destruyendo todo muro y todo antemuro que se quiera anteponer ante el seguimiento a tu presencia, Señor. Así lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Jesús Hamashia. Amén, amén y amén. Bueno, démosle gloria a Dios y ahora vamos a iniciar con una alabanza o una oración, la que tenga ahí Walter ya puesta, porque vamos a alabar y adorar al Señor, porque es bueno alabar y adorar al Señor, porque los que adoramos al Señor en espíritu y en verdad, estaremos siempre gozosos y alegres. Amén. Amén. Bueno. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Hoy te quiero derramo mi corazón Delante de ti. delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Hoy te quiero Hoy te quiero ungir con nuestra adoración. Derramo mi corazón delante de
ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús, nadie me traigo mi perfume con nuestra adoración. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Ya no importan los títulos, no hay grandes ni pequeños delante de ti. Lanzamos nuestras coronas a tus pies, Rey de Reyes, digno, 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 digno. Todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor. Toda rodilla se doblará y toda lengua cantará. Tú eres el único, no hay nadie como tú. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Caliente un poco. Como en Pentecostés, en unidad de corazón, anhelamos la promesa como fuego abrasador. Tu espíritu descienda, todos seremos llenos.
Como el centro el día la esperanza. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo un viento recio y llenó toda la casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas las naciones serán llenas. Me llenas con tu Espíritu. Con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la presencia del Espíritu Santo de Dios llene nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestro ser. Que nos llenemos de ese poder que solamente nos puede dar. Y ahorita vamos a orar por Walter, porque él nos va a seguir transmitiendo la enseñanza, continuando la enseñanza de la semana pasada. Entonces vamos a orar por él, extendiendo las manos y pidiéndole al Señor que tome control de lo que él vaya a decir y que sea el que lo ilumine para que diga las cosas como realmente él quiere que las dé y no como nosotros queremos que recibirlas, sino como Dios quiere que las recibamos. Bueno, Padre Santo y Dios amado, honra y gloria sea para ti, mi Señor. En este momento te ponemos a nuestro hermano y copastor Walter, Padre Santo, que sea la presencia del Espíritu Santo de Dios que esté ahí en él y que sean palabras de fuego puestas por ti, Padre Santo. Que todo pensamiento humano hoy se quite, que mengue, Padre Santo, y sea la palabra de Dios la que venga a nosotros a ayudarnos, a resguardarnos, a exhortarnos, Padre Santo, y que la presencia del Espíritu Santo de Dios esté en él, Padre Santo. Y te damos gracias por su vida, por su familia, por su esposa, por todo lo que lo rodea a él, Padre Santo, y que esa presencia de Dios Altísimo, y estará pasando, hará acabar, Espíritu Santo Dios, lo llene en el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, don Walter, en este momento lo queda usted con la plenaria y que el Señor lo bendiga y lo llene de conocimiento y sabiduría y que nos pueda dar y extender esa enseñanza. Amén. Amén. Muchas gracias, Paz.
Bueno, buenos días, hermanos, Buenos hermanas. días. No lo ¿Cómo veo. está? Un placer estar de nuevo. Gracias al Eterno que nos deja Sí, pues, amén. mantener estas reuniones que son para Él. No es para nosotros, sino solamente para Él. Y como dijo el pastor, vamos a Walter, no lo continuar. veo. Ah, ok. Perdón. Ahora sí. Perdón, sí. Gracias, Pastor. Mejor. Ok, muchas gracias. Pero sí me escuchan bien. Sí, Yeah. Ah, bueno, Sí. gracias. Ok, entonces, como decía el pastor, vamos a continuar con el libro de Daniel. Hoy vamos a entrar un poco más a las profecías de Daniel. Eh, Son muchas, bueno, no tantas, pero sí son alrededor de 7 profecías que son un poquito extensas. Entonces, desde ya, me disculpo si voy un poquito rápido, pero tenemos que darlo así para concluir, digamos, a tiempo y demás. Entonces, empezamos con las profecías de Daniel. Entonces, sabemos que Daniel tuvo muchas visiones y estas visiones van en aumento en cuanto a tipo y contenido. Primero fueron visiones de noche, o sea, sueños, como la primera visión que le dio, de hecho, Elohim se la dio a Nabucodonosor, pero Elohim se la reveló a Daniel en un sueño. Entonces, vemos cómo las visiones de Daniel empiezan por sueños en la noche y después van subiendo como escalonadamente, por así decirlo, en visiones, inclusive hasta en éxtasis cuando estaba orando, y al final vemos hasta que él tuvo visiones hasta de día. Entonces, o bueno, se le pueden llamar también como apariciones corporales, porque él veía ángeles, mensajeros y demás. Entonces, vemos cómo Daniel también tuvo como este tipo de escalonamiento, como de subida, por así decirlo, donde el Señor lo iba preparando para darle ya visiones todavía más como fuertes, por así decirlo. Entonces, estas visiones se van haciendo cada vez inclusive más específicas y se van revelando cada vez con más detalle. Si nosotros detallamos bien este libro de Daniel, vemos que hubo inclusive este crecimiento paulatino y no solamente de visiones y demás, sino que de su ministerio. Y en todo este tiempo nunca faltaron las pruebas. Entonces, él tuvo muchas pruebas, muchas aflicciones que él tuvo que pasar. Obviamente, Yeshua, Yahweh es el que le dio la fortaleza y a nosotros también. Y sí tenemos que tener en cuenta que nosotros, obviamente, también vamos a pasar pruebas, ¿verdad? Entonces, para entrar en materia de una vez, eh, vamos a ver, Daniel tuvo 7 ocasiones en la que vino la revelación de Elohim a él. Sabemos que el número 7 en la Biblia nos habla como de plenitud, de modo que en estas 7 visiones se consuma su ministerio, el ministerio de Daniel. En otras palabras, Daniel recibió estas 7 visiones, toda la parte profética que a él le correspondía. ¿Y cuáles son estas 7 visiones? La primera, que fue la imagen con cabeza de oro en Daniel 2, que ya esa la vimos, esa ya la estudiamos. Y vamos a Daniel 4, que esta es la segunda visión que él tuvo. En Daniel 4 está la visión del árbol grande cortado. Nos vamos a saltar Daniel 3, esa es la historia de cuando echan a sus 3 compañeros al fuego, al horno, y el rey Nabucodonosor ve a Yeshua ahí caminando con ellos y ellos no se queman y demás. Creo que ya todos la conocemos. Y en este caso sí me la tengo que saltar porque no es, digamos, una de las visiones que tuvo Daniel, pero si gustan, Daniel 3 es una historia todas las historias de la Biblia son grandísimas, pero es una de las que a mí personalmente me gusta más. En esta ocasión de ahí no la tenemos que saltar, pero vamos a Daniel 4 y empieza con la locura de Nabucodonosor. Dice en el versículo 1, Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, perdón, y su señorío de generación en generación. Entonces recordemos, para entrar otra vez en contexto, que Nabucodonosor era un rey puesto por Yahweh.
Él fue un rey puesto por Yahweh, por Elohim, y Elohim mismo nos lo dijo en Daniel 2. Pero recordemos que este era un rey pagano. Y ya en este capítulo vemos cómo ya empieza diferente Nabucodonosor. Alguien o algo lo hizo cambiar de parecer al rey, y aquí ya vemos cómo él empieza como a tener ese ya entendimiento de quién es el Dios Altísimo, dice aquí el Elohim Altísimo, el único y el verdadero. Y aquí en el versículo 4 ya empieza el segundo sueño, que vamos a ver que Elohim se lo dio al rey Nabucodonosor otra vez, pero le dio la interpretación a Daniel, otra vez se la dio a Daniel, así como en el primer sueño, que lo vimos en Daniel 2. Entonces, versículo 4 al 7, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño, perdón, se me va a descargar la computadora. Ay, perdón, un segundito. Se me olvidó conectarla. Ya, perdón. Yo, Nabucodonosor, versículo 4, perdón, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Entonces, vemos aquí que aún en este momento, Nabucodonosor, y después del primer sueño, Nabucodonosor sigue confiando todavía en sus magos, astrólogos y en sus dioses, y en vez de confiar en nuestro Elohim, que ya por medio de Daniel ya había dado digamos, la revelación del primer sueño. Sin embargo, vemos cómo en Nabucodonosor se ve como el hombre tiene esa dura cerviz, como lo dijo Yahweh cuando nos sacó de Egipto, el pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz. El hombre siempre tiene dura cerviz. Aquí Nabucodonosor, ¿para qué llama a todos ellos? Si ya Daniel ya le había dado la revelación del primer sueño, ¿por qué no llama directamente a Daniel? No, él endurece su corazón y sigue con sus cosas mundanas y demás. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Recordemos que el rey Nabucodonosor le había cambiado el nombre a Daniel y a los otros tres, y les puso estos nombres de blasfemia. Bueno, de blasfemia no, sino que son nombres de, 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 su, de su reino, digamos, de su, de su lenguaje, por así decirlo. Entonces a Daniel le puso Baltasar como el nombre de mi Dios, y veamos ahí que como el nombre de mi Dios dice Nabucodonosor, y este Dios es en minúsculo. Entonces, aquí se está hablando no de nuestro Elohim, sino de un Dios pagano. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos, otra vez vemos dioses, primero que la palabra dioses ni siquiera debería existir, porque sabemos que hay un único Dios, no debería existir dioses, pero sin embargo, vemos cómo entonces Nabucodonosor era un rey politeísta que creía en varios dioses. Entonces, de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces, aquí vemos cómo el rey Nabucodonosor cree que Daniel, o Beltasar, como él lo llama, tiene espíritu de los dioses, en plural. Clara alusión, entonces, a que este era un rey politeísta, que creía en muchos dioses. En el versículo 10, vamos a leer del versículo 10 al 17. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Entonces ya vamos a entrar a lo que vio Nabucodonosor en el sueño. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, pero
y clamaba fuertemente y decía, así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado en el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que aquí él quiere, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, esa fue la visión que tuvo Nabucodonosor. Vemos en el término de este sueño que el rey entiende que lo que está por pasar es un propósito del Altísimo. Él todavía no entiende muy bien qué es, pero él sí dice, esto es un propósito del Altísimo, que dice que gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere, a quien nuestro Yahweh quiere, le da el reino de los hombres. Y sabemos que va a ser dado a Yeshua para gobernar, ¿por qué? Por 1000 años. Eso después del apocalipsis y demás, y lo que se va a venir con las tribulaciones y todo eso. Entonces, esa visión de Nabucodonosor, vemos que él más o menos, él sabe que es un propósito de Elohim, pero no entiende muy bien qué significa esto. El versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltasar, o Daniel, dirá la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Todavía sigue Nabucodonosor con sus dioses santos. Entonces, 19 dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Baltasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Baltasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Baltasar o Daniel respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Entonces, a partir del versículo 20, viene ya la interpretación de este sueño que tuvo Nabucodonosor. El 20 dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces, recordemos lo que vimos en Daniel 2, que Nabucodonosor es el primer rey, o es el rey del primer imperio mundial que vimos la semana pasada, en Daniel 2, que era el imperio el imperio babilónico. Por eso se dice que su dominio llegó hasta los confines de la tierra, porque el imperio que él tuvo fue un imperio mundial. Entonces fue el primer gran imperio, digamos, mundial, que vemos en Daniel 2, que era representado ¿con qué? Con la cabeza de oro, por si se acuerdan en la estatua. Entonces, versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado en el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán, ojo lo que le está diciendo Daniel el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como en el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Entonces, como vimos en los primeros versos y posteriores, hasta este momento Nabucodonosor aún seguía creyendo en dioses paganos y en dioses, así en plural, lo cual nuestro Elohim obviamente la aborrece. Y ya que en este momento el Señor le está dando, aquí se le está dando a Nabucodonosor como un ultimátum, como una prueba para que él
vea que el único Elohim verdadero es Yahweh y no hay ningún otro Dios, esa palabra Dios no existe. Y muchas veces eso es lo que pasa también en nuestras vidas. El Señor nos pone pruebas para que lo busquemos a Él de nuevo y solamente a Él, porque muchas veces nos descarrilamos. Entonces hay muchas pruebas que nosotros pasamos, pero es por qué, por andar, digámoslo así, encabezonadas, lejos de nuestro Señor, lejos de Él, sin pedirle consentimiento de lo que estamos haciendo y demás. Entonces es cuando llegan las pruebas y nosotros decimos, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Y simple y sencillamente porque no estamos haciendo la voluntad de nuestro Elohim. Entonces, algo así fue lo que está pasando en este momento a Nabucodonosor. El versículo 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta parte? Que el Señor, sí, el Señor nos da pruebas, pero Él nunca se olvida de nosotros y Él inclusive todavía nos guarda las bendiciones que Él tenía pensadas para nosotros, pero andamos en nuestros caminos y nos damos en los caminos de Él, pero Él, inclusive aquí podemos ver que Él muchas veces guarda las bendiciones que Él nos tenía reservadas para que en el momento que nosotros nos volvamos a Él de nuevo, Él nos las otorga de nuevo. Entonces aquí vemos cómo en el sueño vio el árbol, o sea, que el rey Nabucodonosor iba a ser quitado, Más o pero menos, sus raíces iban a más o seguir. menos. ¿Okay? No, gordo. Versículo, Tomate, ¿verdad? versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer según este versículo para tener tranquilidad? Pedir perdón de pecados. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Orando y ayunando. Pero también, ¿qué nos dice este versículo? También dice que con justicia, o sea, haciendo el bien a los demás. Y también dice que teniendo misericordia. ¿Okay? Aquí Daniel está diciendo al rey Nabucodonosor, póngase recto, haga el bien, haga justicia, ten misericordia de los que están debajo de ti, para que tu tranquilidad sea todavía prolongada. Entonces, versículo 28 al 31. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, le dijo la voz, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. La palabra de nuestro Elohim de Yahweh es verdadera y se confirma. Le vino esta revelación, no hizo caso, siguió y, ¿qué dice aquí? Inclusive hasta se hizo más arrogante. Dice que en el versículo 30 él dijo que yo, o sea que el rey Nabucodonosor edificó por su fuerza y poder ese gran imperio y por la gloria de su majestad, o sea, la majestad del rey. Nunca lo alabó el Señor, nunca le dijo gracias. Y sabemos, como lo habíamos visto en Daniel 2, que el imperio le fue dado a Nabucodonosor porque Yahweh así lo quiso. ¿Okay? Entonces, por la altivez, y aquí se refleja mucho de lo que es el ser humano. Se le da un poco de poder y ya se cree el todopoderoso, ya cree que no hay nadie encima de él y ya cree que todo lo hace por su voluntad y por su gloria y porque es muy grande y porque es muy fuerte y porque tiene esto, aquello y aquello, pero nunca le dan gracias al Elohim, a Yahweh, que es el que al fin y al cabo el que nos da y nos quita también. Entonces, veamos en el versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, ojo, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor.
sea, recuerden que él estaba diciendo esas palabras, que yo soy lo mejor y el más altivo y que mi fuerza es que yo tengo este reino. En esa misma hora, en ese momento, fue echado de entre los hombres y él fue y comió hierbas con los bueyes, dice en el 33, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, así como había visto en su visión, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces vemos como cuando el Señor ya lo sacó de esa prueba, lo primero que hizo Nabucodonosor, que fue, dice que él glorificó su nombre y le dio la gloria y la honra, y él reconoció que Yahweh es el dueño del cielo y de la tierra, y que Yahweh es el único que puede poner y quitar reyes, presidentes, cualquiera que esté sobre la tierra gobernando, es puesto por nuestro Yahweh. ¿Ok? Entonces, cuando él reconoció eso, le fue quitada ya las pruebas y todo lo que él estuvo viviendo, por así decirlo. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es muy importante esto que dice el rey, porque muchas veces nos detenemos y le decimos a nuestro Elohim, ¿por qué haces esto? ¿O por qué no lo haces así? Pero dice la palabra, aquí lo vemos en este versículo 35, que no hay quien detenga su mano y no debemos creer que las cosas se deben hacer de la manera que nosotros queremos. Nuestro Elohim, como todos sabemos, Él hace las cosas por una razón y es por nuestro bien. Nunca va a hacer algo que sea para, para desterrarnos o para hacernos el mal. Ya para terminar, versículo 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui establecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ojo aquí lo que dice al final, que después de la prueba al rey le fue devuelto el reino. ¿Okay? A Nabucodonosor se le dio de nuevo este imperio mundial, este reino que él tenía, pero no solamente dice eso, sino que dice al final del verso 36 que le fue devuelto con mayor grandeza que antes. Entonces, si estamos en obediencia con el Señor y si hacemos lo que el Señor nos dice, Él nos va a exaltar. ¿Okay? Y tal vez lo que Él nos quitó antes, nos lo va a regresar y nos va a regresar multiplicado. Entonces, siempre en obediencia con nuestro Elohim para ser exaltados y Él nos va a multiplicar las grandezas que Él ya nos había dado. Sí, amén. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Y ahora sí está hablando de nuestro Elohim, de Yahweh, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Okay. Aquí terminamos entonces con la segunda profecía de Daniel, o este sueño que le dio a Nabucodonosor. Y en resumen, ¿qué es lo que indica este capítulo 4 de Daniel? Indica que Elohim del cielo, nuestro Yahweh, se señorea sobre los reinos humanos y los da a quien Él quiere. Obviamente ya lo leímos bastante. También se resalta la soberbia del hombre y su ambición cuando tiene poder. Y el mensaje central, a mi parecer, aquí en Daniel 4 sería que Elohim domina siempre, siempre sobre la tierra. Y Él siempre tiene el poder de todo y tiene el control de todo. Entonces, para mí ese, en resumen, eso es lo que nos quiere decir Daniel 4, que Él siempre tiene el control de lo que pasa sobre la tierra. Entonces, si nos movemos a Daniel 5, vemos la escritura sobre la pared, o perdón, la escritura en la pared. En el versículo 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebió vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro, ojo, los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro
que habían sido traídos del templo de la casa de Dios, ¿se acuerdan? El primer templo de Jerusalén, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ok, entonces, ¿recuerdan la semana pasada que les dije que tuvieran en mente, que pusieran atención la parte donde en Daniel 1:2 dice, y el Señor entregó, esto es Daniel 1:2, no vayan para no estarnos moviendo, pero dice así, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte, o sea, en las manos del rey Nabucodonosor, entregó Yahweh a Joacim, que era el rey que estaba en Judá en ese momento, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los trajo Nabucodonosor a la tierra de Sinar. Entonces, y dice que lo colocó en la casa de su Dios, con D minúscula, porque sabemos que Nabucodonosor le rendía homenaje a otro Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, en minúscula. Entonces, los utensilios que va a utilizar aquí Belsasar son los utensilios que había llevado su padre, Nabucodonosor, a la tierra de Sinar, que eran los utensilios del primer templo. Entonces, esos son los utensilios que se están utilizando aquí. Recordemos que esos utensilios eran utensilios de la casa del primer templo, eran utensilios que eran santos, no cualquiera los podía utilizar, no cualquiera podía beber de ellos. Y vamos a ver, en el versículo 4 dice, bebieron y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, madera y de piedra. Volvemos, politeístas, tenían dioses de plata, dioses de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Totalmente politeístas y paganos. Segundo, perdón, se me movió esto aquí. Y vemos en el versículo 5, del 5 al 8, vamos a leer. En aquella misma hora aparecieron, dice que unos dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey dice que palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas y daban que una contra la otra. Donde él temblaba, entonces le pegaban las rodillas. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Nuevamente vemos un nuevo rey que hace exactamente lo mismo que el rey pasado Nabucodonosor en pedir consejo a sabios, pero sabios paganos, en lugar de pedirle la revelación a nuestro Elohim, a nuestro Yahweh. Entonces, pasemos del verso 9 al 12. Entonces el rey Belsasar se turbó de sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey vive para siempre, que no turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino, esto la reina hablando, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. De nuevo vemos como dioses santos, pero bueno, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Aquí dice en los días de tu padre, o sea que Nabucodonosor entonces era el padre de este rey que está ahorita gobernando. Dice que Nabucodonosor vio en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Esta reina me parece a mí que puede ser, de hecho, la madre de Belsasar y esto es una interpretación mía. A mí lo que me parece es, por tener este conocimiento, esta reina, muy probablemente puede haber sido la mamá, perdón, de Belsasar y la esposa de Nabucodonosor, que recordó a Daniel. Y me parece que ella, por el entendimiento de quién fue Daniel y todo lo que ella habla,
probablemente pudo haber sido la esposa de Nabucodonosor y madre de Belsasar. Entonces, eh, eh, escuché un pitido, no sé si alguien quiere decir algo. Yo, Waltercito, Sí, adelante, Paz. solo que un momento rápido, nada más, para que lo noten ahí si gustan, y usted también, ese reino, son varios reinos que estaban ejerciendo en ese momento, pero vayan con Esdras 1 y pueden leer todo el capítulo del rey Sirio, y ahí se dan cuenta de toda de esa profecía que Daniel, de esos reinos que habla el rey Nabucodonosor y su hijo, está en Esdras 1. Esdras 1, para revisar. Listo, ya lo anoté. Muchas gracias, Paz. Le voy a bajar la mano, listo. Entonces, del 13 al 16, esta parte es muy parecida a lo que le sucedió a otro profeta del Señor, que fue, ¿quién? José, en la tierra de Egipto, al cual el faraón le dio el control, estando, o sea, José estaba, sobre él estaba únicamente solo el faraón. Entonces, del 13 al 16, vemos cómo Daniel llega en presencia del rey. El rey le dice que él ha oído, que él sabe interpretar y demás. Recordemos en Daniel, primera de Daniel, cómo Yahweh fue el que le dio el entendimiento a Daniel para que él tuviera toda esa sabiduría que vio el rey Nabucodonosor sobre él. Entonces, el rey le dice a Daniel que trajeron todos los sabios y demás, pero que nadie supo leer esa escritura. Y le dice a Daniel que él ha escuchado que él sí puede hacer esto. Entonces, para saltarnos esos versículos, podemos ir al versículo 17. Versículo 17 dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le haré la interpretación. Recordemos que el rey le dijo que el que leyera lo que estaba escrito ahí, él le iba a dar un talismán y que iba a ser el tercero en el reino, o sea que le iba a dar gran poder. Daniel le dice: rechazo el poder. A Daniel rechazó el poder que se le iba a otorgar en ese momento al dar la interpretación. Leyendo este verso, podemos también como tratar o entender un poco y ver que es un Daniel como más maduro, por así decirlo. Vemos un Daniel que le dice: no, yo no necesito tener ese poder ni nada, yo te voy a dar la interpretación, pero lo que yo necesito, todo viene de Yahweh y va a ser en su momento. Yo no necesito que ningún rey ni nadie me dé ningún poder. Entonces, aquí del verso 18 al 21, entonces Daniel le comenta al rey Belsasar lo que le sucedió a su padre, que perdió la cordura y andó como bestia. Entonces vamos a saltar al verso 22. Del verso 18 al 21, Daniel le explica a Belsasar como su padre Nabucodonosor, por ser altivo y demás, anduvo como bestia y perdió la cordura y demás. Si saltamos al verso 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, Belsasar obviamente sabía la historia de su padre, Nabucodonosor, lo que le pasó, pero aún así, Belsasar sabiendo todo esto, endureció su corazón y no se humilló ante Yahweh, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti, ojo, los vasos de su casa, los vasos del primer templo, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios Elohim, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, estos utensilios, como les había comentado, podían ser utilizados solamente por sumos sacerdotes y demás. No era que cualquiera podía llegar y utilizar esos utensilios. Por supuesto, Yahweh vio lo que estaba pasando y él inmediatamente envió su juicio a este rey, y además, no solamente que utilizó, valga la redundancia, los utensilios, sino que le dio gracias a dioses de plata y oro y demás por los utensilios que tenían, cosa que obviamente eh, enojaron mucho a nuestro Yahweh. Del versículo 24 al 31,
Entonces vemos la interpretación, entonces, de lo que estaba escrito. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿La presencia de quién? De la presencia de Yahweh. ¿Y que puso la mano en la escritura? Dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dijo Daniel. Mene, que quiere decir, contó Elohim tu reino, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Okay. Ya lo arrancó, Elohim, ya este rey ya no iba a ser más. Tekel, ¿qué quiere decir Tekel? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Okay. El Señor lo pesó y dijo, no, este hombre no sirvió ya más para rey, y lo eliminó. Pérez, reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pérez significa que el reino que había establecido Nabucodonosor y demás iba a ser roto, destrozado, y iba a ser dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino, lo que él había prometido. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí empieza el segundo imperio mundial, profetizado en Daniel 2, por la estatua, representado por la plata en la estatua, que vio el rey Nabucodonosor en su primer sueño. Entonces, aquí vemos donde ya este imperio mundial, el primer imperio mundial, revelado a Daniel de Nabucodonosor, fue totalmente ya destruido. ¿Por qué? Por la altivez que tuvo tanto Nabucodonosor como su hijo. Entonces, aquí está escrito muy claramente. Y eso es básicamente esta profecía de Daniel, en Daniel 4. Lo que nos quiere decir es, muy apegado a lo que vimos en Daniel 4, ¿sí? El altivez del hombre es el que no permite que podamos, digamos, seguir disfrutando de las bendiciones de nuestro Elohim. Y lo que hace Elohim es quitarlo. Entonces, las 4 bestias. Vamos a... Deme un segundito, nada más por aquí. Ok. Vamos a Daniel 7. Esta es la siguiente profecía. 7. Daniel 7. Daniel capítulo 7. 7. Daniel 7. 7. Daniel capítulo 7. Pesa. Okay. Esta es la profecía de las 4 bestias y el reino de los santos. El reino de los santos es ¿qué? El reino venidero, el reino de la Nueva Jerusalén, donde va a estar Yahweh y demás, pero ya lo vamos a ver. El versículo 21 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vemos aquí entonces que ya Daniel, de hecho, tiene los sueños directamente. Ya no es que él los interpreta, no, ya Elohim está dando los sueños directamente a Daniel, pero dice que en su lecho, o sea, que fue en la noche. Él tuvo este sueño y dice que lo escribió. La Paz muchas veces nos ha dicho que cuando nosotros tenemos un sueño así que creamos que puede ser un poco revelador y demás, que lo bueno es escribirlo. Aquí Daniel lo hizo. Él tuvo este sueño, lo escribió para tenerlo siempre presente y recordarse, me imagino, y él fue y relató lo principal. Entonces Daniel dijo, y aquí está la visión que tuvo Daniel, o el sueño. Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué simbolizan los cielos? Los cielos simbolizan, los vientos, ¿qué simbolizan los vientos? Los vientos simbolizan guerra, lucha, problemas y demás. ¿Dónde vemos esto? En Jeremías 49. Dice, no lo busquen, se los voy a leer. Jeremías 49, 36, 37 dice, sobre el traeré los 4 vientos de los 4 extremos del cielo y los dispersaré en todas las direcciones. No habrá nación a donde no hayan desplazados del Am. Haré que el Am se aterrorice delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Traeré sobre ellos el mal
y el furor de mi enojo, dice Yahweh. Enviaré 3 sellos la espada hasta que los acabe. Entonces dice que a Elán iba a enviar los 4 vientos y al final dice que con espada irán tras ellos. Entonces, los vientos simbolizan guerras o luchas, problemas y demás. Y cuando la palabra nos habla de el gran mar o el mar, hay que entender que es el mar Mediterráneo. Este mar es el que separa el continente africano del continente europeo. Cuando se habla de gran mar o de el mar, es el mar Mediterráneo. Waltercito, Adelante, Paz. solo aquí una consulta. Eso, vea, de los 4 vientos que usted dice, está bien, sí, pero estas fuerzas son espíritus que vienen sobre la tierra. Okay. Uh-huh. Y váyase, para que lo lea usted también, el mar, que son naciones que vienen desde el mar Mediterráneo, como usted está diciendo, pero lea ese Apocalipsis 17:15. Ahí está la respuesta de lo que son los mares. De hecho, Apocalipsis es que 17:15. sí, correcto. Si vamos, digamos, al versículo 3, siguiendo con Daniel, dice, y las 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, por eso les hacía la diferencia. Cuando se habla de el gran mar o el mar, es el mar Mediterráneo. Pero en Daniel 3, en el versículo 3 dice que las 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, cuando se habla del mar, se entiende que entonces ahí sí son las naciones, porque se está hablando del mar. Si se habla de el gran o el mar, eso es lo que yo entiendo en la palabra, que se habla del Mediterráneo. Cuando sí, se pero habla nada más. También recuerde que esa profecía de Daniel fueron las mismas provisiones que le dio Yeshua al apóstol Juan. Y en Apocalipsis 17:15 dice así, y me dijo también Yeshua, las aguas que has visto, toda la ramera se sienta, porque es la ramera, son pueblos, machedumbres, naciones y lenguas. Ajá, Está correcto. en Apocalipsis 17:15, para que usted también lo meta ahí. Sí, amén. Bueno, aquí lo tengo, pero lo tengo para el verso 3, porque ahí se habla del mar, que sí son las naciones. Y Apocalipsis 17:15, que ese yo lo tenía aquí, dice, también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Eso lo tenía, pero sí cuando habla, digamos, que las bestias subieron del mar. Entonces, en otras palabras, que las bestias, las 4 bestias, iban a salir de las naciones. Entonces, sí, perfecto, muchas gracias, Juan. Versículo 4 dice, la primera de estas bestias era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, vamos a ir entendiendo un poco esto de las bestias. Cada bestia representa un imperio, igual que vimos en Daniel 2 con la estatua, que tenía diferentes materiales. Entonces, estas bestias literalmente es prácticamente la misma visión que vimos en Daniel 2, es prácticamente la misma visión, pero ahora representado no con una estatua ni con diferentes materiales, sino que ahora estamos viéndolo representado como bestias. Entonces, teniendo este contexto, los grandes imperios mundiales que vemos, que vimos en Daniel 2, que fue el primer imperio, que es el babilonio de Nabucodonosor, que era la cabeza de oro en Daniel 2, ahora representado, pero más bien con forma de bestia. ¿Okay? Y una bestia, ¿qué era esta bestia? Un león, como lo vio Daniel. En Jeremías 50, 43, 44, vemos cómo se hace ya más claro, que dice así, Jeremías dice, el rey de Babilonia oyó de su fama y sus manos se debilitaron. La angustia se apoderó de él, dolor de mujer que da a luz. He aquí, subirá como un león desde la espesura del Jordán. Entonces, en Jeremías 50, 43 y 44, si gustan después lo pueden buscar, y aquí Jeremías está haciendo la asimilación de que Nabucodonosor es visto y dice aquí que subirá como un león. Entonces, esta primera bestia
es el reinado de Nabucodonosor, bueno, ese gran imperio que Elohim le dio. Entonces, ya entonces, quién fue esta primera bestia en el versículo 4. Inclusive dice Daniel que él estaba viendo cuando a este león le arrancaron las alas, o sea que fue cortado del reinado, por así decirlo, fue levantada del suelo y se puso sobre él, enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Recuerden que Nabucodonosor, Elohim lo hizo literalmente prácticamente que una bestia y él andaba como bestia y después le fue devuelta la razón y ya se puso sobre sus pies como hombre, que es lo que vemos aquí en el versículo 4. Y fue dado corazón de hombre. O sea, nuevamente Nabucodonosor recuperó la conciencia. Entonces, este versículo 4 habla de Nabucodonosor y de su imperio. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia. Entonces, sabemos entonces ya que esta segunda bestia representa un segundo imperio, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Le fue dicho. Ese es el versículo 5. Ese fue el versículo 5 de Daniel 7. Entonces, Daniel 7, versículo 5, que es donde estamos ahorita. Esta es la segunda bestia. La bestia que dice que es semejante a un oso. Y dice que ella alzaba un costado más que el otro. Segunda bestia que es, lo vimos la semana pasada, o el segundo imperio, ¿cuál era? El Medo y el Persa, que se le llama el reino Medo-Persa. Siguió que al de Babilonia, al de Nabucodonosor, era versículo 5. Y se encuadra perfectamente en la descripción del oso devorador. Ese oso dice que estaba inclinado sobre uno de sus lados más que el otro. ¿Y qué quiere decir esto? Que literalmente son 2 tribus o 2 grandes naciones las que tenían este reino, que eran los medos y los persas. Entonces, pero los persas tenían inclusive mayor poder que los medos. Entonces, por eso se dice, o por eso Daniel fue que vio este oso que alzaba un lado más que el otro, porque los persas todavía tenían más poder que los medos. Entonces, por eso es que esta bestia se ve así como un poco de un lado y el otro no. Los persas eran extremadamente crueles. Y a eso se refiere entonces también esta parte que dice que se le envió a devorar mucha carne. El oso, entonces, si lo vemos en Daniel 2, es un paralelo del pecho y los 2 brazos de plata de la estatua que vio Daniel. Y eso lo vimos en Daniel 2:39. Entonces, la primera bestia, que era un león, el imperio babilonio. La segunda bestia, que es un oso, que una de sus partes se eleva más, es el medo persa, porque los persas se elevan un poco más porque tenían más poder. Versículo 6 de Daniel 7. Estas son las interpretaciones, digamos, de lo que vio Daniel. Después de esto, miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Entonces ya vemos la tercera bestia, que era que parecía a un leopardo, con 4 alas de ave, y en su espalda tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El leopardo, con 4 alas y 4 cabezas, retrata el surgimiento de Grecia, el imperio greco-macedonio. ¿Y quién fue el que estuvo, digamos, a la cabeza, o el rey? Alejandro Magno. Creo que todos hemos escuchado de Alejandro Magno. Las 4 alas representan la velocidad en que Alejandro Magno, porque eso fue algo increíble, conquistó el mundo. Alejandro Magno lo conquistó pues a una velocidad que nunca se había visto el mundo completo para poner este nuevo imperio mundial. Y las 4 cabezas simbolizan las 4 divisiones del reino después de que Alejandro murió. Entonces, después de que Alejandro muere, el reino se divide en 4. Y esas son las 4 cabezas que Daniel vio en este leopardo. Este leopardo es, entonces, el paralelo de las caderas de bronce de la estatua de Daniel 2, que representaban entonces el tercer imperio, que fue el imperio de Grecia, o el imperio greco-macedonio.
Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, ahora sí viene la cuarta bestia. Dice que esta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y dice que era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, esta bestia, la bestia terrible y espantosa, se encuadra debidamente en la representación del cuarto reino. ¿Cuál era el cuarto reino? El imperio de Roma, que era la Roma pagana, ¿verdad? Los dientes de hierro son las piernas de hierro de la imagen de Daniel 2, 40. O sea, en la estatua, las piernas representan a esta cuarta bestia. Y dice que tenía 10 cuernos. Esto representan entonces los 10 dedos de los pies de la estatua de Daniel 2. No sé si se acuerdan, la semana pasada lo vimos, que eran 10 naciones o 10 gobernantes, que son los que están, pues, literalmente gobernando, como nos decía la pastora la semana pasada, son los que ahorita están liderando el mundo, y estas 10 naciones o gobernantes son entonces los dientes y los dedos de la estatua que vimos en Daniel 2. Esa es el reinado de la cuarta bestia. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a ver, este cuerno pequeño, hay pensamientos divididos de quién puede ser o qué será este pequeño cuerno. De el entendimiento que yo he tenido, a mí me parece muy en lo personal que sí puede ser la parte del Vaticano, el papado, y lo que es también como parte del antimashiach, porque dice que tenía ojos de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Entonces, pueden ser o los papas que se han venido levantando, este imperio, digámoslo así, porque literalmente el Vaticano es visto como como una nación más. Entonces, para mí, este pequeño cuerno pueden ser o el Vaticano en sí, o también podría ser el antimashiach cuando ya se levante. No sé si La Paz o el pastor quieren agregar algo ahí, pero para mí ese pequeño cuerno puede ser, para mí esas son como las dos. Bueno, ¿va a agregar algo, Alberto? Bueno, bueno, yo sí, vea, Waltercito, excelente lo que usted está diciendo, me gusta mucho porque realmente uno tiene que dedicarse tiempo para esas cosas. En lo personal, ¿verdad? Yo, según estudiando también la palabra de Dios, cuando usted ve las visiones que tuvo Nabucodonosor y se va, y usted lo mismo lo acaba de decir, que Dios mismo fue el que puso, porque él era un hombre común y corriente, era como un presidente, para que entendamos, un presidente común y corriente. Pero Dios a Jeremías, que era contemporáneo de él, junto con Ezequiel y otros profetas, Nehemías y Esdras, nos da la respuesta a estos reinos que habla Daniel aquí en las visiones junto con Nabucodonosor. Para mí este cuarto reino, que usted se pone a ver en Nabucodonosor en las visiones que tiene en el capítulo 4, él dice, hay un último ahí que sale, que hay un reino pequeño que dice que va a salir, igual a la Daniel dice que hay un reino pequeño, pero ese reino es el Islam, porque si usted se pone a ver en Jeremías, en Daniel dice que hay un reino pequeño y que esa destrucción que hubo en el capítulo 5 es donde es el árbol, es el 5, ¿verdad? Sí, el árbol cortado. Ese árbol que corta, él tiene que ver con esas ramas, pero hay una que no pueden cortar, que es la que sale de Roma. Todos creemos que es Roma, pero no es Roma, es el Islam. Recordemos, si ustedes vean, yo no sé si doña Esperanza, que ellos han vivido un poco más que yo, tienen la Biblia católica, alguien de la familia.
Si ustedes se van a la Biblia católica y buscan el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2, van a entender toda esta profecía, porque la primera bestia que habla Daniel en las visiones es Irak y es Arabia. Son varios reinos, los reinos están formados, son 7 reinos. La bestia que fue la primera fue Babilonia, que fue la torre de Babel. Después viene Egipto, después viene Asiria, después viene Babilonia y que es reedificada. Después viene Medio Persia y después viene Grecia y Roma, pero falta una que es la que sale que es muy pequeña, que fue la que hizo Roma, es el Islam. En lo personal, lo que yo entiendo, ¿verdad? El Islam es Roma, no, porque Roma, si ustedes se ponen a ver a las noticias y todo, ustedes van a ver cómo el Islam, cómo ellos están agarrando poder sobre todas las naciones. Ellos van, y ustedes van a Europa y hay gente por todos lados del Islam. Y si ustedes se ponen a ver la mezquita que está en Jerusalén, ahí hay 2 cosas muy importantes que ustedes deben de estudiar, que es el fundamento de la piedra y una piedra negra que hay en el centro también, que dicen ellos se llaman Júpiter, que ellos le llaman a la diosa Diana. En aquel entonces, dicen ellos que eso cayó de Júpiter, cayó ahí, y ellos pelean eso. ¿Por qué les digo que busquen eso? Porque es el Islam, busquen el califato islámico. Anótenlo ahí, lo buscan, ¿qué es el califato islámico? Ese es el poder que sale de Mahoma, porque Mahoma, para ellos es un profeta, pero no es como un Dios para ellos, es como Yeshua para ellos, y ese es el que va a gobernar. Pero ustedes pueden leerlo, busquen califato islámico, y ustedes van a entender esa palabra de lo que Daniel está hablando, que sale desde ahí, sale desde Roma, y es la que va a venir a gobernar. Hay mucho estudio, yo no les puedo explicar ahorita porque está estudiando el Walter, y yo tendría que volverme a poner a estudiar, solo que uno va refrescándose cosas y cosas y cosas, y toda esta semana he estado oyendo muchas cosas, pero para mí, en lo personal, basado en Macabeos 1 y Macabeos 2, ustedes van a entender todo esto, porque lo que dice Eclesiastés 3:15, dice, lo que fue, ya es. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que lo que se repitió con Babilonia, en Babilonia, en la Torre de Babel, lo que se repitió con Alejandro el Grande, con Antíoco y todos ellos, se va a volver a repetir en este tiempo. Entonces, ustedes pueden leer Macabeos 1 y Macabeos 2. Ahí está todo lo que es, y lo pueden buscar en una, y los invito, busquen una Biblia católica y lo buscan ahí, porque yo estoy impresionada. Yo me impresioné con todo ese estudio y es mucho, hay mucho que decir, así que sigan con Walter. Muchas gracias, Paz. Sí, perfecto. Entonces, sí, como les decía, hay muchas impresiones o hay muchas teorías, por así decirlo, de quién puede ser este cuerno pequeño. Inclusive la que nos trajo a la paz, yo he escuchado que puede ser el Roma, como dije, o inclusive la Antimashiach. Bueno, pero siguiendo. Versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. El anciano de días, obviamente es una representación de Yeshua, cuando se siente en el trono a gobernar. Más adelante, bueno, vamos a ver un poquito más de por qué sí exactamente es Yeshua HaMashiach. En el versículo 10, un río de fuego que procedía y salía delante de él, ¿de quién? De este anciano de días. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ya aquí nos da entonces una representación clara de qué, del gran juicio del trono blanco de Yeshua, cuando ya se sienta en el trono, a juzgar. Y dice ahí al final del versículo 10, que este juez se sienta y que va a abrir los libros. ¿Y cuáles libros? Obviamente los que habíamos visto en Apocalipsis, el libro de la vida, y dice que también va a tener, que inclusive no se le, en Apocalipsis no dice libro, lo que dice son los pergaminos, los rollos.
Entonces, el libro de la vida dice que hay un rollo o un libro que viene con las acciones de lo que nosotros hicimos realmente en la tierra. Entonces, el versículo 9 y 10, una representación clara de lo que va a venir, de lo que después le fue revelado a Juan por Yeshua en Apocalipsis, que fue el juicio del trono blanco. Ya Daniel, 600 de años antes, ya había tenido esa revelación de lo que iba a ser este gran juicio. Entonces, para continuar, en el versículo 11, dice Daniel, entonces, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Entonces, yo también por eso me incliné un poco que este pequeño cuerno podía ser el Vaticano, en lo que yo entendí. ¿Por qué? Porque dice que es una nación y dice aquí el versículo 11 que esta nación o este cuerno, perdón, va a ver cuando el antimashiach que es vencido y entregado para ser quemado en el fuego. Esto también lo vemos en Apocalipsis. El antimashiach va a ser vencido y va a ser quemado en el lago de fuego. Entonces, por eso, como les decía, yo pensé que tal vez este cuerno podía ser la gran ramera que se menciona en Apocalipsis, que sería para mí el Vaticano. Sin embargo, voy a estudiar bien eso. Versículo... Perdón, Waltercito, busque ahí el territorio del califato en el año 1750. Esta rama es la única que no ha podido cortar, o sea, la que nunca destruyó las otras ramas, que son los otros imperios, porque las ramas significan los imperios que han habido desde la Torre de Babel hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si usted se va y busca el califato islámico y todo, vea, imagínense que en Jerusalén, si usted se va a internet y lo busca, hay 4 carreteras, hay cuatro líneas, ¿verdad? En una, usted no puede pasar, nadie puede pasar por ahí, porque si ustedes pasan por ahí, cualquiera que no sea islámico lo matan. Ellos tienen un dominio. Lo que pasa es que nosotros vivimos en este lado de Centroamérica, pero por eso yo les he dicho a ustedes, tenemos que irnos a vivir allá, aunque no vivamos allá, tenemos que ir allá a conocer toda la historia de cómo el islámico, yo tengo por aquí, lo tenía, pero muy bruta, yo lo regalé, el libro de Mahoma, del Corán. A mí me lo trajeron de allá, me lo regalaron. Yo te lo presté a una persona y me dijo, regálemelo, y yo se lo regalé. Y un día se lo pedí prestado y no me lo quiso prestar, porque es muy importante. Y ahí se da cuenta, Mahoma, ¿sabe por qué a la Virgen de Fátima le pusieron, perdón, a la hija de Mahoma porque, perdón, ¿cómo es? La Virgen de Fátima era la hija de Mahoma. Y le pusieron Fátima, porque entre ellos hay un convenio entre el Vaticano y el Islam. El Islam salió de Roma. ¿Sí? Y es un pueblito donde ellos ustedes han visto, está creciendo como nunca. Ellos están metidos en todas las naciones. Esas son las ramas que se están metiendo en todas las naciones. Porque cuando venga la persecución, por eso yo les decía a ustedes, oremos por Estados Unidos, porque Donald Trump, él es importante. La Biblia no habla de Donald Trump, pero sí habla del rey sirio. El rey sirio fue un rey importante que Dios usó también. Donald Trump ha sido usado, sea impío o no sea impío. Recordemos que Nabucodonosor fue usado por Dios porque a Dios le plació y le entregó a Nabucodonosor todas las naciones, lo dice el profeta Jeremías. Ustedes lo pueden buscar en el capítulo 8, en el capítulo 27, del 1 al 7, ahí lo pueden buscar, donde Jehová le da la autoridad a Nabucodonosor para que él domine sobre todas las naciones. Incluso dice que aquellas naciones que no se sometan a su autoridad van a ser destruidas, dice Yahweh. Entonces, Donald Trump es un hombre muy importante para nosotros. Si después del 6 de enero Donald Trump no queda y se va del poder, que viene ese señor, que él es parte del nuevo orden mundial, va a empezar un gran reseteo en todas las naciones. Incluso la ONU ha dado la orden que después del 6 se abran las fronteras. En Europa ya están abiertas las fronteras, aquí en Estados Unidos no, ni en Centroamérica.
Y si esto llega a pasar, mire, vamos a ver cosas que nunca antes hemos visto, donde el cuerpo islámico se va a meter dentro de las naciones pequeñas y van a venir las persecuciones porque toda la fe cristiana, incluyendo católicos, todo, que adoren a Dios, todo eso va a ser destruido. Así que yo les digo, lean la palabra y escuchen bien lo que Walter está diciendo y escuchen bien y lean, váyanse a internet. Ahora que tenemos esa posibilidad, porque todo eso va a ser quitado después de que ese señor Biden, no sé cómo se llama, Biden. se va a meter si nuestro Dios con su gran poder lo detiene y nos da 4 años más de gracia. Y si no, papito y papito, pongámonos en el orden de Dios porque eso se va a poner muy fuerte. Sí, sí es. Gracias, Paz. Ok, para continuar, ya casi vamos a terminar, vamos a cortar y a proceder la siguiente semana. Nos queda un poquito, sí, nos queda un poquito. Entonces, versículo 12 y 13. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, o sea, a los otros imperios, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, esto es una alusión a que Yahweh, Elohim, ya como digamos, como padre, viene y le entrega a Yeshua ya el poder y el dominio para gobernar sobre las naciones, que después, posteriormente, después de los 1000 años de que Yeshua gobierne, él dice que él le va a entregar otra vez a Yahweh, a Elohim, ya todo el poderío. Dice, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A quién? Al anciano de días. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, aquí ya vemos más claro donde Yahweh le da la potestad a Yeshua de gobernar y esto puede ser relacionado, bueno, es relacionado más bien, digamos, al milenio y a lo que viene después, que dice que ese reino no va a ser quitado nunca, porque es el reino de nuestro Yeshua, de Yahweh, de Elohim. Entonces se me turbó el espíritu a mí, Daniel, dice en el versículo 15. En medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, ya lo vimos. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, o sea, el reino de Yahweh, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces, aquí ya vemos como ya este último reino, que es el reino de Yahweh, de Yeshua, de Elohim, será ya perpetuo y para siempre. Y es obviamente, el último y el gran imperio, ¿verdad? El reino de nuestro Yeshua. Del versículo 19 al 25, Daniel pide revelación y se le revela lo que ya vimos, quiénes eran las bestias y más. Entonces, ya para casi terminar, vamos al versículo 26. El versículo 26 nos dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Le quitarán el dominio a quién? Que para mí sería el antimashiach. Porque recordemos que él también va a estar gobernando, a usurpar el, el- el trono, por así decirlo. Entonces le quitarán este dominio al antimashiach y va a ser arruinado y destruido. ¿Ok? Dice en el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces dice que el reino será dado al pueblo del Altísimo. ¿Y quién es el pueblo del Altísimo? Pues nosotros, el pueblo de Israel. Entonces dice que el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de Israel, al pueblo del Altísimo. Y que es, obviamente, el pueblo escogido por el Señor, por Yeshua, el pueblo escogido por Yahweh. ¿Ok? Entonces,
que nos va a dar también el dominio y majestad. Ya cuando esté Yahweh gobernando, nosotros vamos a gobernar con él, como lo hemos visto muchas veces, y como lo hemos hablado y como lo vemos en Apocalipsis. Y el versículo 28, para terminar, dice: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ya después seguiríamos con la visión número 5, que es el carnero y el macho cabrío, pero ya eso lo vamos a dejar, si Dios quiere, para la otra semana. Nos faltarían entonces 3 visiones: el carnero y el macho cabrío. Inclusive esta visión del carnero y el macho cabrío la tiene, y se las voy a dar rapidito para la otra semana, porque después de esta visión viene lo que es la abominación desoladora. Entonces, para empezar la otra semana con la abominación desoladora, esta visión del carnero y el macho cabrío se da 2 años después de esto de las bestias, de la visión que tuvo Daniel en las bestias. En el versículo 20, el arcángel Gabriel le dice a Daniel que el carnero, porque Daniel ve un carnero con 2 cuernos, y dice que esto representa a los reyes de Media y de Persia, que ya los vimos, el segundo gran imperio, ¿verdad? Vea qué interesante lo que usted está diciendo, Waltercito. Si ustedes se van a leer lo que les estoy diciendo, Primera Macabeos y Macabeos 2, ustedes se van a dar cuenta de ese reinado que está dando, que es el mismo reinado que va a volver a ese tiempo. Ok, está bien. Ya lo voy a leer, Paz. Ok, entonces, este aspecto de la visión es una entonces reafirmación de lo que se había revelado acerca de la segunda bestia en los capítulos anteriores, o en el capítulo anterior de la bestia y de la estatua también. Entonces, que el lado persa era más poderoso que el lado medo. Después dice Daniel que él vio al carnero que hería con los cuernos al poniente, y, o sea, literalmente que llegaba con los cuernos, perdón, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme de su voluntad y se engrandecía. Entonces, este imperio, aquí lo que se está diciendo es que este imperio se extendió por todo el mundo, porque fue otro imperio mundial. Y bueno, aquí también tenía anotado el primer rey y demás, quién fue, pero pero vamos a saltar un poco esto. Y dice que al final dice en el versículo 8, para terminar: y el macho cabrío se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos. Entonces, esta profecía del macho cabrío, que representa el mismo reino que la tercera bestia de Daniel 7, da un giro inusual en este versículo 8. Dice que el gran cuerno es quebrado, y este gran cuerno representa la muerte de Alejandro. Recuerdan que este tercer reino el rey era Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno murió a una temprana edad, 33 años, poco después de conquistar las tierras desde Grecia hasta la India. Alejandro murió y su reino fue dividido en 4 reinos, que fue lo que vimos en el versículo 8, que salieron 4 cuernos notables de este último, que es Grecia y Macedonia, Asia Menor, Egipto y Siria y Babilonia. Y listo, entonces lo voy a dejar hasta ahí porque es muchísima información y es pues una lectura bastante pesadita. Entonces, ya la próxima semana vamos a empezar con la abominación desoladora y las otras 2 visiones de Daniel. Sí, pero Waltercito, aquí le quiero agregar una cosa, vea. Para poder entender todo esto de Daniel, debemos de conocer historia. Es muy importante para los hermanos, para doña Esperanza, don Gary, Catherine, aún yo. Si nosotros no conocemos historia, no vamos a entender de las profecías de Daniel, porque digamos, esa profecía del capítulo 8 de Daniel, de Alejandro el Grande, ya se cumplió, pero eso hace referente a nuestros días. Yo les quiero reafirmar con Jeremías una palabra de lo que el Señor dijo, para que ustedes vean
cómo el Señor viene hablando desde tiempos antes. Vamos a ver dónde está Jeremías, ya se me perdió. Jeremías 27. Les voy a leer así rápido para que ustedes vean lo que, para amarrar lo que Walter dice, pero bajo también la palabra de Dios, porque debemos de ir a toda la palabra. Cómo Jeremías era contemporáneo en aquel momento con el profeta Daniel, porque recordemos que Daniel era un muchachito muy, muy joven, él era como casi un niño, tenía 14 por ahí. Y vea lo que dice Jeremías 27, voy a leerlo desde el 4 al 6, o al 7, vea lo que dice. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quiero. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de ¿quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre y muchas naciones grandes y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no le sirvieren a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo de su yugo, el rey de Babilonia, castigaré a tal nación. Vean qué importante, ya Dios le había proclamado, ya le había dado la visión también a Jeremías, para decirle al pueblo de Israel, por la desobediencia, por la devastación que ellos hicieron, que está en Ezequiel 8:6, que se las voy a leer para que lo anoten ahí, Ezequiel 8:6, dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada, y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel hacia aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó, y ustedes lo pueden leer todo el texto, ahí lo voy a dejar, para que ustedes vean que por la desobediencia del pueblo de Israel y de la casa de Judá, los entregó a manos de Babilonia. Entonces, yo les aconsejo, yo sé que en internet el libro Macabeo lo buscan, pero están quitando cosas ya de la Biblia en internet. Búsquense en una Biblia católica, ojalá grande, las viejas. Ya yo tengo una, me encontré una, a ver, aquí la tengo. Se la había regalado, se la dio la mamá Alberto, mi suegra, y me la fui a buscar. Tiene una letrita chiquitita, casi no puedo ver, pero miren, cuando ustedes lean Macabeos 1 y Macabeos 2, que es la profecía que está aquí, ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo que se va a repetir, y lo que Walter está hablando y lo que yo les estoy diciendo. Debemos de conocer historia, tenemos que ir hacia atrás, hacia la Torre de Babel. Recuerde que el nieto de Noé, Dios le dijo que él era creo que era como el lanzador de una flecha. Eso quiere decir que iba en contra de Dios, y desde ahí empezó todo este orden mundial hasta el día de hoy. Siempre ha existido, lo que pasa es que Dios va, recordemos que Dios es tiempos, Dios es un Dios de tiempos. En tu Cairo estamos viendo la revelación. Entonces yo solo quería reforzar lo que Walter decía. Nabucodonosor fue puesto porque así le plació a Elohim por la desobediencia del pueblo de Israel. Sí, amén. Y en el capítulo 9, Daniel se va a hacer una oración pidiendo perdón, clamándole al Eterno, y eso es lo que usted y yo debemos de hacer hoy día. Pedirle a Dios que nos perdone por todo el pecado, la rebeldía, y que libre a nuestras generaciones de lo que ha de venir. Sí, amén. Walter, yo le voy a mandar a usted estos días, voy a ver si lo saco y le mando unos cortes ahí para que se ayude y le sirvan de algo. A mí me ha servido mucho.
¿Está bien? para Muchas que gracias. prospere. Sí, 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 perfecto, Paz. Sí, ya, y a mí, honestamente, me hubiera gustado como ir más como usted lo estaba haciendo, Paz, de volver a Jeremías y de saltar aquí y allá. El problema es que si lo hacemos así, de ahí duraríamos literalmente varios Mire, meses. yo creo que yo les voy a decir una cosa, con el perdón de muchos, no sé, yo pienso así, pero a mí no me importa, pasaría una mañana hablando de Sí, la palabra de Dios, porque es ¿eh? importante para entender los tiempos. Sí, Dios sí, es el Dios de tiempos y nosotros debemos estar apercibidos. ¿Sabe por qué? Porque ella sí yo entendemos, pero nuestros hijos no. sí, sí, amén. Nuestros hijos no entienden. Sí, sí, así es, Paz. Pero sí, de ahí yo para ajustarme, digamos, en los tiempos y demás, traté de hacerlo así. Creo que se ha entendido pues bastante y Sí, de que sea revelación de nuestro Señor, el que nos revele lo que hemos visto eh, y de seguirle pidiendo revelación para lo que es las demás visiones de Daniel, porque las que vienen sí son más, o sea, sí es un poco más profundo. Pero bueno, Él nos va a revelar. Y con esto termino y creo que me pasé ahí bastantillo, pero de ahí son cosas, no como hay dice La problema. Paz, importantes y que de ahí todos tenemos que estudiar. Y que así era cuando estaba Yeshua, así se estudiaba. No era que llegaba un pastor y se ponía al frente y todos decían amén y se levantaban. Y no, ellos lo que hacían era leer la palabra, como lo estamos haciendo. Amén. Y dejo la palabra a la pastora o al paso para que despidan. Bueno, Pastor, bendiciones, Walter. Definitivamente siempre es bueno que otros estén estudiando y que tengan otra enseñanza, porque también hay que Así es. reconocer lo que uno no sabe y lo que uno ha aprendido. Hay otros que saben más que uno y eso nos alimenta a nosotros, porque esto es una retroalimentación. Lo que usted aprende, lo que usted sabe, pues hoy nos alimenta a nosotros para seguir conociendo. La pastora conoce mucho esto, ha estado estudiando mucho y entonces se vuelve también una autoridad cuando estudia, uno se vuelve una autoridad cuando sabe las cosas. Y eso es lo más importante, que sepamos que cada vez que estudiamos y entendemos, puede ser que hasta nos equivoquemos, pero después volvemos a estudiar y volvemos a darnos cuenta, porque la verdad es así, digamos, no hay verdad absoluta. La única Es. verdad que sabemos que es absoluta es Cristo, nada más, y que Él es Amén. la verdad, el camino y la vida. Hemos sido mal informados, mal enseñados, mal educados en la forma en que hemos visto la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante. Dice, hoy estaba hablando con la pastora en la mañana, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y mucho pueblo ha perecido porque no nos han enseñado mal. Y hay que reconocer cuando hemos aprendido mal. Y si hoy Dios nos da la oportunidad de aprender bien es porque Él sabe que le estamos pidiendo discernimiento, sabiduría, conocimiento. Y cuando encontramos estas cosas, estamos encontrando la verdad, que la verdad está en la palabra de Dios. Solo que Sí, muchas veces no sabemos interpretarla o reconocerla porque no nos han enseñado. Y tenemos un chip de viejo de algo que era y no es. Y a veces queremos una verdad que es una mentira y hacemos de una mentira una verdad. Entonces también tenemos que tener cuidado. Gracias Amén. a Dios porque nos está enseñando, gracias a Dios porque estamos aprendiendo, gracias a Dios porque estamos entendiendo más. Yo creo que hoy muchos años más que hace unas 2 horas atrás. Hoy sí, hemos sido muy alimentados y lo más importante es que seamos alimentados de la palabra de Dios, que no sea conocimiento de hombre, porque el conocimiento de hombre puede ser equivocado en algún momento, pero si es conocimiento de Dios va a ser acertado como tiene que ser. Entonces, lo más importante es seguir aprendiendo bien para conocer bien, para que no ser de ese grupo de personas que por su falta de conocimiento van a perecer. Hoy empecemos a entender más, a conocer más, para tener más entendimiento, para algún día cuando Él venga, ser de esos elegidos y estar en su presencia. Demos gracias a Amén. Dios, despedamos este culto, no sé si tiene una alabanza, una oración, para después despedir el culto y darle gracias a Dios por la información que nos dio, por la enseñanza que nos dio y por lo que tenemos que seguir aprendiendo, porque esto no se ha acabado. El aprendizaje va a ser hasta que muramos. sí, así es. Amén. Sí, pa, si gusta, ya la vemos. Amén.
Gordita la que me pasa las alabanzas, entonces ya las estoy poniendo por aquí. Estoy aquí, Lord. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sane de enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena ese Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena ese Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar, Señor, acércate, transfórmame, quebrantame, restaurame, oh, vivifícame, libertame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar cosas se vuelve a Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame.
Amén, amén. Amen. Bueno, gloria a Dios, le damos al Padre Eterno por esta oportunidad. Hoy hemos aprendido mucho y gloria a Dios, porque qué lindo es aprender, pero sobre todo qué lindo es aprender sobre las enseñanzas del Padre y sobre lo que esos profetas que Dios puso en la tierra para que hoy prevaleciera toda su profecía, estemos hoy aquí entendiendo perfectamente y sepamos qué es lo que viene, porque así estemos preparados, debemos estar siempre preparados, debemos estar siempre apercibidos, y los profetas siempre nos han apercibido, pero los profetas verdaderos, los profetas que Dios puso y que están escritos en la palabra de Dios, a esos son los que tenemos que hacerle caso y seguir adelante, sabiendo y conociendo la profecía. Bueno, vamos a orar para despedir el culto, dándole gracias a Dios. Recordar que el próximo miércoles tenemos el discipulado, el próximo viernes es 30, no, mentira, ¿cómo estamos? Es 25. El 25, no sé si se quieren reunir ese día para hacer la oración, porque no es una oración navideña ni nada por el estilo, sería decir la misma oración. Pero si tienen alguna actividad, yo respeto a los que tengan alguna actividad, y si no, entonces el 25 no nos reuniríamos para orar. Yo estoy trabajando también, pero si quieren nos reunimos un momentito para orar por Costa Rica, por las familias, por los hogares, por todas las cosas. Entonces dejamos el 25 y el sábado sería 26, estaríamos dando, prácticamente sería la penúltima reunión que tenemos de congregarnos en este año, porque el siguiente es el primero y empezamos con año nuevo, grecorromano, ¿verdad? Porque el otro año nuevo ya pasó a antier. Entonces, vamos, si Dios quiere, a mantener los cultos. No tenemos por qué interrumpir nada, porque vamos a seguir orándole al Señor como tiene que ser. Entonces vamos a despedir esto, recordando que entonces de hoy en 8, otra vez estemos aquí el miércoles y el viernes ahí nos ponemos de acuerdo si el viernes queremos pues orar un ratito por todo lo que Dios nos da, porque siempre es bueno orarle al Señor. Amén. Entonces, bueno, vamos a despedir dándole gracias a Dios y diciéndole: Señor, Padre y Dios eterno, gracias infinitas te damos por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque hoy hemos aprendido mucho. Gracias, Señor, porque a ti te plació poner sabiduría y conocimiento en Walter, que hoy nos dio la plenaria, y porque también las intervenciones de la pastora pues nos alimentaron más para conocer realmente cómo tiene que ser esto, Padre y Señor mío. Bendícelos con toda bendición, bendícelos con tu manto, poder, cúbrenos, Padre Santo, y aleja de todos nosotros toda multitud de pecados, Padre Santo, para que no seamos tentados y mucho menos seamos partícipes del pecado, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, Padre y Señor mío. Bendice cada uno de nuestros miembros, aquellos inclusive los que no están contigo, Padre Santo, que ya están inconversos, hasta por ellos, Señor, te pido para que un día llegue su conversión, Padre y Señor amado. Padre, despedimos este culto diciendo: el Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce sobre nosotros su rostro y nos conceda la paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y gracias, Dios, por tu paz, porque esa paz que tú nos dices no es como la paz que da el mundo, sino solamente como tú le das, y no tengamos miedo, Padre Santo, porque contigo somos más que vencedores. En el nombre poderoso de Jesús HaMashiach, amén, amén y amén. Buenas tardes, y que Dios nos los bendiga poderosamente.